queremos seguir tu camino. Queridos amigos, hoy iniciamos con el novenario dedicado a San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes. Queremos acompañarles durante estos 9 días en que rezaremos principalmente por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. Y sobre todo en este novenario vamos a unirnos como familia, el carisma salesiano, el carisma de San Juan Bosco, que ha dado también a la Iglesia tantas lindas vocaciones y se ha dedicado especialmente a la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Conocemos la vida de San Juan Bosco y su obra. San Juan Bosco es hijo de Francisco y Margarita Oquiena. Nació el 16 de agosto de 1815 en la alquería de la familia Villone, ubicada en Murialdo, dentro de los términos de Castelnuovo de Asti. Desde el 14 de febrero de 1930 se llamará Castelnuovo Don Bosco. A los 2 años de edad, luego de fallecer su padre, se trasladan a una humilde casita ubicada en la colina de los Becchi. Luego de vencer 1000 dificultades, es ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841 por el señor arzobispo Monseñor Luis Franzón en su sede episcopal. Celebró su primera misa discretamente en el altar del Santo Ángel de la Guarda, ubicado en la iglesia San Francisco de Asís, el 8 de diciembre del mismo año, fecha en que se conmemora la fiesta de la Inmaculada Concepción. Inicia su apostolado y desarrolló esta gran obra llamada la obra salesiana, y estuvo dedicado siempre a los jóvenes. Por aquella época Don Bosco no disponía ni siquiera de un cuarto propio. 47 años más tarde poseía en Baldoco un complejo de aulas escolares, talleres, habitaciones, pórticos, patios, cobijados bajo el manto de la imagen de María Inmaculada. Todo ello logrado por su esfuerzo y dedicación. Los salesianos, hijas de María Auxiliadora, los cooperadores salesianos fueron fundados por él. Trabajan en las obras similares en todas partes del mundo, en más de 143 países. Don Bosco falleció el 31 de enero, fecha en que nosotros celebraremos la fiesta de San Juan Bosco. Y San Pío, quien lo conoció cuando aún era un simple sacerdote, lo inscribía en el catálogo de los santos el 1 de abril de 1934. Es decir, el que fue papa después y que estuvo con San Juan Bosco fue quien lo ha canonizado. Entonces, queridos amigos, vamos a iniciar y vamos a pedir a San Juan Bosco que interceda por cada uno de nosotros. Iniciamos así nuestro novenario. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu iglesia, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día primero. Consideración: dificultades de un estudiante. Debido a la distancia y gastos que acarreaba el estudiar, Juan no pudo ir a la escuela, hasta que después de cumplir los 8 años, su hermano mayor, Antonio, se oponía a la idea que Juan asistiera a la escuela, alegando que él se había convertido en un hombre alto y fuerte sin necesidad de estudios, y por lo tanto Juan debía hacer lo mismo y trabajar como él. Su madre intervino haciendo que Juan trabajara y estudiara al mismo tiempo, para que así su hermano Antonio no se opusiera tanto a sus estudios, para poder Juan continuar con sus estudios superiores, los cuales
no aprobaba a su hermano, tuvo que acudir a la división de la pequeña propiedad heredada de su padre. Así pudo iniciar sus estudios de latín, gramática, humanidades y retórica en Chieri. Los fervientes deseos de superación del joven de 16 años tropezaban siempre con el mismo obstáculo: los escasos recursos económicos. Para complementar la poca ayuda que su madre le brindaba, sufragaba los gastos de los estudios desempeñándose en diversas industrias. Se las ingeniaba para hacer unas veces de carpintero, otras de mecánico, de albañil, encuadernador de libros, peluquea a sus compañeros, labora como sirviente doméstico o mozo de café, etc. Todos los apuros del estudiante y seminarista pobre sirvieron para que Juan coronara su carrera sacerdotal con grandes éxitos y aciertos por su vasta experiencia. Florecilla, en las inevitables dificultades de la vida, busca valientemente una salida, confiando siempre en Dios como Don Bosco. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, el que murió en aquella cruz, volvió a vivir y al fin sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ofrecemos un Padre Nuestro y 3 Dios te salves María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro Santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo,
de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido.